¿Cómo te va, Carolina? Hola, muy bien. Bueno, muy feliz también de ser parte del programa y agradecida por que se pueda difundir este libro que bueno, que estábamos esperando hace mucho tiempo y que ahora finalmente sale a la luz. A ver, este libro se presenta mañana viernes. ¿A qué hora acá en la feria? Mañana viernes a las 20:30 en el auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes, con entrada libre y gratuita, por supuesto, en el marco de la Feria del Libro de Neuquén. Bien. Contame un poco, ¿cómo es? ¿Jugás al fútbol primero? Empecemos por ahí. Juego desde los 5 años, tengo 40. Lo que pasa es que desde hace algunos años, cuando tuve cáncer de mama, dejé de jugar y estoy en tratamiento, entonces me está costando volver. Pero bueno, toda la vida vinculada al fútbol, desde muy pequeña también incursionando en los medios de comunicación, como la primera periodista deportiva de la provincia, y también, bueno, con esta nueva faceta de escritora, con un libro que ya salió en 2019, que es La teta que tenía algo para decir, sobre el cáncer de mama, y Ujú. ahora este nuevo libro, así que siempre vinculada a la comunicación, la redacción, el fútbol femenino, el periodismo deportivo. ¿Tu formación es de periodista? ¿Tenés formación periodística o te fuiste haciendo en la medida que te fuiste metiendo? No, no, soy licenciada en periodismo Ah, bien. y bueno, tengo un posgrado en comunicación política e institucional y creo firmemente en que la capacitación permanente es la clave. ¿Y qué cuenta Pioneras? Contame, ¿dónde arranca, digamos, dónde vos detectás que está ese inicio de la mujer neuquina en el fútbol? Cuando hablamos del fútbol femenino, hablamos de mujeres y disidencias, como Ujú. también de varones, que también han hecho mucho muchos varones han hecho mucho por el desarrollo del fútbol femenino. Mira, la investigación a mí me llevó a encontrar, por lo menos en Neuquén Capital, por ejemplo, a mi generación de la década del 80, pero mi abuela me contaba que muchas décadas antes había una mujer que a veces se metía en los partidos de varones, también en el interior de la provincia. Quizás uno podría pensar que es más nueva la actividad y no. Hay, por ejemplo, una pionera de más de 70 años que sigue jugando, que es de Picún Leufú. En realidad es nacida en Buenos Aires, pero vive en Picún Leufú de toda la vida. Y cuando se vino a vivir para acá, a Picún, se trajo también la pasión por el deporte, así que son más de 50 años practicando ese deporte en esa ciudad del interior de la provincia. En Río Negro tenés historias en toda la provincia, encontrás jugadoras como el reconocido caso de Juliana Rodríguez, por ejemplo, que fue una jugadora que llegó hasta el Barcelona. Ujú. En Neuquén, un recordado caso que fue noticia nacional de una jugadora que quería llegar, estaba en Pacífico y después quería entrenar en Cipolletti y fue noticia nacional porque era una niña de 14 años en el año 94, que es Clara Mantilaro, y bueno, que también es gente que suma a la historia, pero la verdad es que primero que el registro es difícil de conseguir por una cuestión de que en ese momento No se le daba pelota, no, no. obviamente, registros periodísticos no hay de la época, hay muy poquito, pero después cuando le pedís a las propias protagonistas una foto, también costó mucho eso, entonces Ujú. fue una investigación que me llevó 10 años para poder recolectar la información y después contrastar los datos, porque a veces una te decía, sí, eso fue en el año, no sé, 94, y hablabas con la compañera, no, eso fue en el 85, ¿no? Y había una diferencia a veces importante que digamos que te llevaba tiempo después contrastar. Entonces, puede ocurrir que haya cometido algún error también en esa Ujú. verificación de la información, pero bueno, es un homenaje a las que abrieron el camino para las que vinieron Yo atrás. recuerdo, tengo algunos años más que vos, y recuerdo siempre, obviamente era todos los días después de la escuela, ir al campito a jugar al fútbol, y recuerdo una chica del barrio a la que le gustaba jugar. Por eso te cuento esta anécdota, por lo que viene. Y nosotros no teníamos problema, a ella le gustaba jugar en el arco, y de hecho entraba dentro del paniqueso, digamos, para seleccionar quién jugaba de cada lado, y ella entraba y jugaba, y nunca sentí, por lo menos este es el recuerdo que tengo, yo tendré unos 10 años, ponele, nunca sentí que ninguno de nosotros los varones, en ese momento, sintiéramos algún tipo de prejuicio, por ahí sí en el cuerpo a cuerpo, digamos, si había algún choque o contacto de tener que ser, pero ahora, esto era a nivel infantil, un juego de chicos en un campito, pero sí, después en medios, en la sociedad, en el discurso que uno escucha habitualmente, la mujer quedaba fuera de toda cuestión futbolística. El fútbol siempre fue una cosa de hombres, ¿sí?
Vaya a saber por qué. Bueno, tendrá que ver con esta cuestión machirula o machista o lo que sea. Vos como precursor, vos venís una generación después, digamos. Ese ingreso al deporte y que sea reconocida, el de poder ir a jugar al fútbol, no en un club habilitado como está ahora y se está tratando de normalizar, sino en la canchita del barrio, porque tenías ganas, porque te gustaba y veías a los pibes jugando y vos querías intervenir. ¿Cómo fue ese proceso tuyo en particular? Digo por una cuestión generacional. Sí, yo tuve la fortuna de que mis padres siempre me apoyaron. Claro. Entonces, de hecho, me gusta el fútbol porque mi viejo veía pasar a sus hijos y ninguno le seguía la onda con el fútbol, con Boca, y entonces me agarró a mí, me hizo fanática. Y después que mi mamá siempre también me apoyó, entonces juego de los 5 porque cuando entré a la escuela primaria también tenía una maestra que me apoyaba y mis compañeros las primeras veces fueron crueles, no querían. Pero pasó poquito tiempo y ya fui una más y por ahí las mayores discriminaciones o situaciones violentas las viví con los adultos de la escuela. Mira, Una vez que me llamaron a la dirección para retarme porque yo no tenía que jugar al fútbol, yo tenía que saltar el elástico, que es algo que me marcó mucho y lo cuento en mi libro porque fue una situación muy fuerte para una nena de 10 años que lo único que quería era hacer un deporte. jugar, Sí, claro. jugar, divertirse. Pero lamentablemente esas situaciones, casi todas hemos pasado alguna situación así. Nos sentíamos solas porque yo era la única nena que jugaba al fútbol en toda la escuela 201 en esa Mis época. hijas fueron a esa escuela también. Pero después, de grande, te encontrás con alguna otra y te dice, yo también, era la única en la escuela. Y yo también, y digo, pucha, qué macana no habernos conocido. Ujú. Y que era imposible, ¿no? Entonces no te quedaba otra que jugar con los varones. No había, por supuesto, ingreso a clubes, no había, olvidate, era todo en el barrio. Las cosas cambiaron bastante en 40 años, pero igual falta un montón. Ahí quería llegar. Bueno, vos viviste toda esa etapa de integración, porque lo que hoy vemos, bueno, en general estas cuestiones todavía están en debate, como vos decís, todavía falta mucho por recorrer, pero muchos ya empezamos a normalizar esta cosa de que el juego es para todos, que está bueno, que poder mezclar. Hay otros países que lo ven con mayor naturalidad aún, pero vos que hiciste ese tránsito, de que rompiste esos moldes, que fuiste perseverante en esto, de decir, yo quiero esto y lo voy a hacer. Porque otras habrán quedado en el camino, supongo, hartas de insistir, ¿entendés? Como todos los que luchan por algo. ¿Qué crees que falta? ¿Cuál es el camino que queda recorrer? Sobre todo desde lo institucional. Primero falta la decisión de quienes están al frente, por ejemplo, de un club, de querer que su femenino crezca. Por ejemplo, en la provincia de Neuquén tenemos la Liga Provincial, que ahora tiene departamento femenino, que lo tengo a cargo también. Ujú. Y muchos clubes tienen fútbol femenino porque la liga se los exige. Debería ser algo que los clubes pudieran ver desde otro lugar, como una posibilidad de sumar socias, de tener más contención social, que para eso se crea un club. Entonces, primero trabajar con la gente que toma las decisiones para que entiendan la importancia la importancia que tiene un club, por ejemplo, en la sociedad y la importancia de que la comisión directiva tenga una apertura, ¿no? Y después hay mucho también de parte de las jugadoras. Las jugadoras tienen dentro de un club, tienen que entender que tienen derechos, pero también tienen obligaciones, entonces ahí es donde se genera el quiebre entre a veces la comisión directiva del club Claro. y el plantel femenino. Eso hay que cambiarlo, hay que capacitarse, hay que entender que una tiene responsabilidades cuando vestís una camiseta, cuando estás representando una institución, y después involucrarse. Eso es lo fundamental. Para cambiar las cosas hay que estar involucrarse. adentro. Claro. Si algo nos ha enseñado el feminismo bien entendido es que hay que involucrarse en una construcción colectiva. Entonces, por ejemplo, el departamento de Lifune, que se creó hace un mes, que lo tengo a cargo, a veces llego a la liga y estoy sola. Claro. Vos decís, bueno, pero hay 24 equipos participando, a 30 personas por plantel, se te llena. No, estoy sola. Entonces, es importante involucrarse. Yo quiero cambiar esto, me tengo que involucrar. Tenés que estar ahí. Y eso es lo que cuesta. Bueno, estamos charlando con Carolina Mañalardo, ella es escritora, pero además es periodista, jugadora. ¿Por qué parte 1? ¿Tenés pensada ya una parte 2? Porque la historia es tan grande que no iba a entrar en un libro de 330 páginas, entonces ya en simultáneo que íbamos esperando que saliera ya estaba escribiendo la parte 2. Bueno, acá se pueden ver en la tapa y contratapa reportes fotográficos de distintas épocas, de mujeres jugando al fútbol. Bueno, entonces vamos a repetir la presentación del libro. Yo voy a invitar
como hago siempre, a todos quienes quieran conocer de qué se trata, a que vengan a la presentación de este libro. Vamos a repetir, mañana, viernes, ¿a qué hora y en qué sala? El viernes a las 20:30 en el auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes, entrada libre y gratuita. Ahí está, vamos a esperar a todas y a todos para que vengan a enterarse un poco de la historia del fútbol femenino en Neuquén y Río Negro. Se está presentando el libro entonces, Pioneras con Pelotas, parte 1, la historia del fútbol femenino de Neuquén y Río Negro. ¿Te quedó algo más por decir, Caro? No, simplemente gracias, siempre a disposición de los medios y siempre agradecida de que me den un espacio, que nos ayuden a difundir, porque también el crecimiento del fútbol femenino fue tal porque habemos periodistas y medios que difundimos y que lo ponemos en agenda. Así que gracias. Buenísimo. Bueno, vinculando entonces cultura y deporte, dos cuestiones importantes y que también hacen a la identidad de nuestra queridísima provincia. Gracias, Caro, por venir. Muchas gracias.